Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Rey entre su pueblo está reinando, aleluya. Y tu pueblo jubiloso la bienvenida te da. Con aplausos y aleluya te queremos tributar. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. Aleluya, aleluya, aleluya. La mañana viene cuando el rey nos arrebatará para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. Aleluya, 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 aleluya. La mañana viene cuando el rey nos arrebatará para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. Rey entre su pueblo, Rey entre su pueblo está reinando, aleluya. Y tu pueblo jubiloso, y tu pueblo jubiloso la bienvenida te. Con aplausos y aleluya, con aplausos y aleluya te queremos tributar. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. Aleluya, 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 aleluya. La mañana viene cuando, la mañana viene cuando el rey nos arrebata para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La mañana viene cuando, la mañana viene cuando el rey nos arrebata para llevarnos a nuestras regias, mansiones, donde vamos a vivir en Rey entre su pueblo está reinando. Rey entre su pueblo está reinando, y tu pueblo jubiloso la bienvenida te da. Y tu pueblo jubiloso la Con aplausos y aleluya te queremos tributar. Aplausos y aleluya te queremos. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. Nosotros sabemos que, una vez más, Rey entre su pueblo está reinando. Rey entre su pueblo está reinando. Y tu pueblo jubiloso la bienvenida te da. Con aplausos y aleluyas te queremos tributar, porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. ¡Aleluya! La mañana viene cuando el rey nos arrebatará para llevarnos
donde vamos a vivir en completa felicidad. ¡Aleluya! La mañana viene cuando el Rey, la mañana viene cuando el Rey nos, para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. Una vez más, Rey entre su pueblo, Rey entre su pueblo está Rey. Y tu pueblo jubiloso, la bienvenida te da, con aplausos y aleluyas. Te queremos, porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La mañana viene cuando el Rey nos arrebatará para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya. La mañana viene cuando el Rey nos para llevarnos. Amén. Ya gocémonos y alegrémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque ha llegado la cena del Cordero. Ya su esposa, se le ha concedido que se vista, de lino fino limpio, de fino y resplandeciente, ya está con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Lo que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bienvenida de nuestro Redentor. Ya gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la cena del Cordero. Ya su esposa se le ha concedido que se vista, de lino fino limpio, y resplandeciente, ya está con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Los que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuanto a su esposa en el aire, la bienvenida de nuestro Redentor. Una vez más, ya gocémonos, y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la cena del Cordero.
ya su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ya está, con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Lo que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bienvenida de nuestro Redentor. Amén. Ya gocémonos. Ya gocémonos. Gloria. La cena del Cordero. Ya su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ya está, con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Porque profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bienvenida de nuestro Redentor. Una vez más, ya gocémonos y alegrémonos, ya alegrémonos. Démosle gloria, porque ha llegado la cena del Cordero. Ya su esposa se le ha concedido que esté vista de lino fino limpio y resplandeciente ya está, con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Los que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bien. El Señor fue alzado al cielo, pero dijo que vendría en una nube blanca. Su promesa está cumplida, su promesa está cumplida, porque aquella nube hoy está fotografiada bajo el cielo de Arizona. Bajo el cielo de Arizona, una límpida mañana, la gran nube apareció. La gran nube apareció, la gente vio asombrada, la gente vio asombrada, porque tal evento no tenía explicación. En aquella nube estaba el mismo Dios, estaba el mismo Dios, para cumplir la profecía, a través del cuarto Elías. A través del cuarto Elías, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió, era el arca regresando, con así dice el Señor. Envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención.
La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. El Señor fue alzado al cielo, el Señor alzado al cielo, pero dijo que vendría. Promesa está cumplida, porque aquella nube hoy está fotora bajo el cielo de Arizona, bajo el cielo, una límpida mañana. La gran nube apareció. La gente vio asombrada, porque tal evento no tenía explicación. En aquella nube estaba el mismo Dios para cumplir la profecía a través del cuarto Elías. Envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría, al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. Envuelto en esa nube, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando. Una vez más, el Señor fue alzado. El Señor fue alzado al cielo, pero dijo, en una nube blanca. Su promesa está cumplida, porque aquella nube hoy está fotografiada. Amén. Bajo el cielo de Arizona, una límpida mañana, la gran nube apareció. La gente vio asombrada, porque tal evento no tenía explicación. En aquella nube estaba el mismo Dios, estaba el mismo Dios para cumplir la profecía. A ver el cuarto Elías, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. Envuelto en esa nube, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, oyendo este servicio por acá, por Radio Tabernáculo de Benecer, desde acá de Barquisimeto, Venezuela, para alrededor del mundo, cual sale esta onda de internet, para allá, para su hogar, para su casa, su lugar de trabajo, donde quiera que usted pueda estar en este momento oyendo este servicio evangelístico. Acuérdese que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Ella va a decirle lo que usted necesita, lo que en su corazón hay, incógnita, cosas que usted quizás no conoce, es lo que Dios quiere entonces dárselo a conocer en este tiempo el cual estamos, y por eso son esos programas que están aquí saliendo desde este lugar, desde el Tabernáculo Ebenezer, para el propósito del Señor, el cual, porque el Señor quiere es que salvar al hombre, no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que está cada día el Señor apurado, está más interesado que nosotros busquemos de su presencia que nosotros de Él, porque sabemos que el hombre no busca a Dios, el hombre siempre se ha apartado de Dios y disculpen, le huye a la presencia de Dios, pero Dios está interesado entonces
a extenderle la mano y buscarlo y llamarlo para que así pueda ser salvo, sabiendo que en los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos muy tremendos el cual estamos viviendo, que es ya el final, el cierre, la culminación de este mundo, y por eso el cual Dios está interesado entonces a darle a conocer, amados amigos y hermanos, las cosas que usted no conoce, las cosas que nosotros no conocemos, Dios nos las quiere dar a conocer y revelárnoslas para que nosotros entonces aprendamos y tengamos una idea más exacta de quién es ese Dios grande y poderoso. Así que en esta hora que el cual Dios nos ha permitido estar aquí detrás de esta cámara llevando su palabra, es entonces el propósito de Dios. Y le damos gracias a Dios porque nos ha dado esa oportunidad, porque Dios en su grandeza, en su misericordia, usando lo que Él quiere hacer y actuar a través de hombres y mujeres que se han rendido a su servicio. Acuérdense que somos sirvientes de Dios, somos esclavos del Señor, y Él hace entonces el llamado y Él actúa a través del hombre y de la mujer. Él tiene que hablar, tiene que ir, tiene que ver a través del hombre y la mujer, porque los ojos de Dios, las manos de Dios, el cuerpo de Dios está aquí sobre la tierra, el cual es su iglesia, el tabernáculo de Dios. Y por eso es que la gente quizás choca con las personas, chocan con la humanidad de los creyentes, de los hermanos, y dicen, no, ¿qué Dios puede estar ahí? Si es un pobre hombre, una pobre mujer. Pero resulta que Dios se oculta en la simplicidad, y es donde queremos llegar a que usted no tropiece con la humanidad de la persona, el cual tropezaron muchos allá en la antigüedad, cuando vieron al Señor Jesús, que era el hijo del carpintero, el hijo de María, el cual lo veían tan sencillo, tan simple, que ni siquiera una escuela había ido. ¿Y dónde sacar sabiduría? Decían ellos, preguntaban, que esa incógnita. Pero lo que no sabía que el que estaba allí era nada más y nada menos que el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios aquí sobre la tierra, Dios encarnado en un hombre llamado Jesús. Y muchos entonces lo pasó por alto y no lo pudieron captar que ese era Dios, aunque les hablaba y le hacía prodigios, milagros, maravillas, pero no les valió de nada, porque el incrédulo a veces no cree en esa manera. Cuando tiene su corazón cerrado, ese corazón duro, que no quiere dar su brazo a torcer, ese no, ni que le diga lo que le diga, él no va a creer. Por eso es tan importante que en esta hora usted, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, que el cual Dios le quiere hablar allí a su corazón, que preste entonces atención, preste sus oídos para que Dios le hable y baje entonces allí al corazón donde Dios quiere abrir ese sentido espiritual. Abre el oído y baja entonces la palabra al corazón. Bueno, queremos hablar entonces esta tarde para continuar con el tema, el culto que podemos hacer, el servicio que vamos a hacer esta tarde. Hablar de la misma del mismo tema de la semana pasada, porque empezamos la semana pasada que el tema fue llamando a Jesús, y tomamos la escritura de ahí en Marcos capítulo 4, versículo 30, cuando hablamos que el Señor Jesús estaba con los discípulos en la tierra, pero predicando, y luego se fue al otro lado de la mar. Y allí entonces con los discípulos, él cansado se acostó en la popa del barco, en un cabezal. Y allí se levantó una gran tempestad, y allí entonces cuando los discípulos, desesperados por tratar de controlar el barco que se hundía, lo hacían naufragar, allí entonces no pudieron hacerlo y tuvieron que entonces llamar a Jesús a la escena. Y allí Jesús se levantó ya del sueño y encrespó aquel viento, lo regañó y le dijo a la mar y al viento, calla, enmudece. Y dice que vino gran bonanza y cesó la tormenta. Y allí entonces a ellos les dijo que qué pasaba, por qué estaban amedrentados, ¿acaso no tenían fe? Entonces
Vemos allí entonces en esa parte, hablando de la fe, que los discípulos cuando vieron a Jesús, un hombre normal y corriente, hablándole a los vientos, hablándole a las tormentas, a la mar, y viéndole que le obedecía, dijeron ellos, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Entonces vemos que Dios quería entonces darle a conocer que ellos como hombres, allí con una fe que tenían que tener, podían hablarle igualmente a aquella tormenta, a aquel viento, y tenían entonces que obedecerle. Pero allí le estaba mostrando era que tenían que tener fe. Por eso le dijo, ustedes están amedrentados, como que no tenéis fe. Entonces, ese fue el tema de la semana pasada. Pero esta semana vamos a tomar algo parecido a esta, y vamos a tomar otra escritura. Y vamos al libro de Mateo capítulo 14, desde el versículo 14. Vamos a leer unos cuantos versículos allí, del 14 al 33, para que veamos entonces que vamos a desarrollar este tema con la ayuda del Señor Jesucristo en esta tarde. Y vamos a poner por título la voz de Jesús. Ahora, allá fue llamando a Jesús, ahora aquí es la voz de Jesús. Y abrimos entonces las escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 14, como le dije, desde el versículo 14 al 33 leemos para gloria del Señor Jesucristo. Y dice así: y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráigmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron los que sobró de los peces 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. Entre tanto que él despedía a las gentes y despedida a las gentes, subió al monte apartado y oró y orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco,
en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijos de Dios. Aleluya. Hasta allí la lectura entonces de la palabra. Entonces les invito entonces a inclinar sus rostros para poner este servicio en las manos del Señor, y que el Señor nos dé el contexto de su palabra para así expresar lo que Él quiere decirle a cada uno de ustedes, amigos. Oremos. Señor Jesús, grande eres, Señor, grande en misericordia, grande en amor, grande en bondad, grande en todos los aspectos eres, Señor Jesús. Qué misericordioso eres, Señor Jesús, dándonos sobre la vida, Padre Santo, en cada mañana, Señor, que son renovadas. Gracias, Señor, por ello, Señor Jesús. Agradecidos estamos de ti en todas las cosas que nos has dado, nos estás dando y nos darás, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, como instrumento, Señor Jesús, para que sea usted, Señor, usando mis labios, Señor, hablando la palabra, Señor, conforme a las necesidades que están allí afuera, Señor Jesús, a cada vida, Señor, a cada hermano, Señor, cada individuo, Señor, que esté allí atento a la voz suya, Padre eterno, que sea usted, Señor, hablándole a sus corazones, que sea usted, Señor, rindiéndole, Señor, la palabra para que usted le hable allí a lo más profundo de su ser, Padre Santo, dándole, Señor, entendimiento, dándole sabiduría de lo alto para que ellos puedan comprender, Señor, cuán grande eres tú, Padre eterno, cuán amoroso eres usted, Padre eterno. Le pido, Señor, por cada una de las vidas, Señor Jesús, que reciban la palabra con gozo en sus corazones, que la reciban con alegría, Señor. Como el salmista dijo, Señor, este es el día que Jehová ha hecho para nosotros. En él nos alegraremos y nos gozaremos. Que este día, esta tarde, sea una tarde de gozo, de alegría, que le pueda hablar, Señor, el Espíritu Santo a sus corazones, Señor, y que salgan regocijados, Señor, al terminar el culto, diciendo verdaderamente: Dios me ha hablado a mi corazón. Se bendice, Señor, tu palabra en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bendice cada una de las necesidades que están en medio del pueblo, Padre eterno, en medio de las vidas que están clamando a ti, Señor, por cualquier necesidad. Se ha hecho en glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, vemos entonces lo que hemos venido hablando entonces acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador, el Verbo hecho carne. El principio del Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es lo que dice en la Biblia, Juan 1. Pero vemos que entonces aquí lo que hemos leído, que el Señor Jesús estaba entonces con sus discípulos ahí en tierra, y hay un gran avivamiento, podemos decirlo así, un gran avivamiento, porque allí hubo sanidades divinas, los muertos se levantaban, los cojos andaban, los ciegos recibían la vista, los sordos oían, y los mudos hablaban. Todas estas cosas maravillosas que Dios puede hacer en las señales y prodigios allí con la gente, allí en ese gran culto, porque era un gran avivamiento, una multitud muy grande, numerosa que había allí. Y al final de la tarde hubo entonces que darles de comer, porque dice que al final de la tarde no había nada ya entonces para darle a la gente. Y Pedro le dice: Señor, vamos a despachar a la gente para que vayan a comer, comprar algo por las aldeas y coman. Y el Señor le dijo: no es necesario que vayan a las aldeas, denle ustedes vosotros de comer. Y Pedro entonces le dijo: no, pero es que no hay nada. Y ayer 5 panes y 2 peces. Allí entonces el Señor le dijo: tráiganlo para acá, y aquí le vamos a entonces, ¿a qué vamos a hacer? El Señor agarró aquellos 5 panes y 2 peces y los multiplicó. Oró al Señor, le alzó los ojos al cielo y los multiplicó y se los entregó para que entonces fueran a repartirle a la gente que estaban allí poniéndose sentados allí cada uno en sus lugares. Y dice que de lo que comieron allí sobraron 12 cestas llenas. Imagínense,
de 5 panes y 2 peces sobraron 5 cestas llenas, y la gente que se alimentó fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y imagínense, sería una multitud como más de 10.000 personas, porque los niños quizás eran más que los hombres y las mujeres que estaban allí. Era una multitud muy numerosa. O sea que fue un tremendo culto evangelístico que tuvo el Señor con sus discípulos. Y los discípulos regocijados allí con Él. Entonces dice la Biblia que cuando fue la tarde, al final de la tarde, el Señor le dice que se montara en el barco. Y Él despidiendo a la gente allí, en la tarde se fue entonces a orar a un lugar separado, un lugar por allá en monte. Y los discípulos montaron el barco y se fueron sin Jesús. Se fueron a pasar para el otro lado del lago. Y dice la Biblia que andando ellos allí en el lago, en la mitad ya dice que se levantó una gran tormenta y allí entraron en desesperación porque la mar estaba enfurecida allí y estaba entonces buscando que naufragaran también igualmente. Iban a hundir ese barco porque la tormenta era demasiado fuerte. Y dice allí el versículo 24 de Mateo 14, y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Allí entonces, ¿qué le pasó a los discípulos? Entonces allí estaban en ese gran problema, ese gran conflicto, esa gran lucha, porque la mar iba de más empeorando, porque estaba que los hundía en la mar, a que se ahogaran. Pero el mal que tenían allí era que se habían ido sin Jesús. No se habían llevado a Jesús. La semana pasada hablamos que ellos en la primera del barco, la embarcación que andaban, cargaban a Jesús. Estaba dormido y ese Jesús dice que lidió allí con la mar y los vientos y los aplacó. Pero en esta ocasión no cargaban a Jesús, sino que lo habían dejado. Lo habían dejado en tierra y ellos se habían ido solos a pasar del otro lado. Fíjense el mal que pueda dar a una persona, a un cristiano o cualquier persona que esté sin Jesús, que lo haya dejado en algún lugar. Cuando se le levantan esas tormentas, esos vientos enfurecidos, esos diablos a diestra y a siniestra, entonces ahí es donde ve el problema, que por qué había dejado a Jesús, por cómo lo habían dejado y no lo habían llevado con él. Ese es el gran conflicto que tenían los discípulos allí, porque ahora estaban ya al borde de la muerte, al borde que ya el diablo los iba a ahogar allí en la mar, y lo más tremendo era que no cargaban a Jesús, el gran hombre que ellos veían los milagros y maravillas que había hecho y prodigios allá en la tierra, cuando estaban con ellos allí en la tierra, y no pueden entonces socorrerlo aquí como lo socorrió aquella ocasión cuando estaban con ellos. Ahora los pensamientos que vendrán a los discípulos, ¿qué haremos? Y quizás las oraciones, si hubiéramos traído a Jesús, no los estaría pasando esto. Pero ahora estaban en el barco, sin el Señor Jesús allí, sufriendo y esperando la muerte quizás. Pero dice la Biblia allí entonces el verso 25, mas a la 4ª vela de noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Allí entonces, cuando vieron a Jesús, no pensaban que era Jesús, y cuando lo vieron, se sorprendieron más. Ahora estamos viendo el fantasma, dijeron ellos. Fantasma es, y se asustaron. ¿Pero por qué asustaron a ellos ahí? Porque eso nunca lo habían visto. Un hombre caminando sobre las aguas, yendo hacia ellos, y ellos dijeron, un fantasma es. No había acontecido para ellos esa ocasión que viera una persona caminando sobre la mar. Pero en otro evangelio dice allí que en Marcos, dice que Jesús, cuando se fue a orar,
vio a los discípulos en esa tormenta que era contraria a ellos y lo estaba dándole para hundirlo. Y Jesús, como el ojo que todo lo ve, el Dios que no se le escapa nada, él pudo ver allí, entonces vio la necesidad y el clamor de ellos, y allí entonces se hizo presente a esa hora. ¿Y cuál es? A la hora se presentó a la cuarta vigilia, dice la Escritura. Y la cuarta vigilia de la noche es la hora más tremenda, porque es la hora más oscura, más cuando hay más tiniebla, cuando hay más sueño todavía para las personas, que es ya entre las 3 y las 4 de la tarde, en las 4 de la mañana. Esa hora es más propicia cuando hay más oscuridad sobre la noche. Y a esa hora fue que apareció el Señor caminando sobre las aguas. Cuando ya la gente está con la soga al cuello, ya cuando ya no hay posibilidades, cuando ya no tienen esperanza, ahí es cuando Jesús se hace presente para socorrer a aquellas personas que quizás están en necesidades. Allí entonces el Señor se presentó, fue a la cuarta vigilia, en la hora de la noche, cuando hay más tiniebla sobre la tierra. Así que cuando Él apareció allí, fantasma es, dijeron ellos. Entonces se dieron voces de miedo. Y dice allí el versículo 27, mas luego Jesús le habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Allí estaba entonces la voz sublime de ese Señor Jesucristo, ese Señor Jesús, el cual estaba allí para socorrer a sus discípulos, el cual estaban en problemas por causa de ellos mismos, que no habían esperado al Señor Jesús, sino que se adelantaron por sí solos allá a pasar al otro lado del lago, y ahora estaban en ese gran conflicto, que el cual el diablo quería hundirlo, sumergirlo bajo el fondo del mar. Ahora allí estaba la voz entonces de Jesús, confía, yo soy, no tengáis miedo, le dijo él. ¿Y cuál era confiar? Yo soy. No le dijo yo soy el que era o el que seré. No, yo soy. La voz tiempo presente del Señor que te dice a ti, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha fallado, Él no ha cambiado en ninguna forma. Su poder sigue siendo ilimitado. Así que Dios está ahí presente, Jesús está presente para decirte cuando tú clames a Él, aquí estoy, yo soy el que soy. Así entonces estaban los discípulos en ese conflicto y Él le dijo, no temáis, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzóse a hundir. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Allí estaba entonces Jesús reprendiendo nuevamente a su discípulo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya el Señor Jesús ya se le había presentado a ellos, Él le había mostrado los milagros, las maravillas, lo que Él podía hacer. Y se le presentó caminando en la medio del mar, ahí. Y le dijo a Pedro mismo de una vez, bueno, ven, camina sobre el mar. Y Pedro, con hombre también recio, allí se puso y caminó sobre el mar también, pero se puso a mirar entonces quizás a los lados, a las tormentas, de los vientos que se levantaban, que eran muy grandes, y allí entró el temor. Qué delicado y qué peligroso entonces es el temor en el creyente. El Señor dice que Él nos ha dado espíritu de fortaleza y no de temor. Espíritu de valentía y no de temor. Espíritu fuerte y no de flojo. Pero allí entonces entró el temor sobre Pedro, vino sobre Pedro el temor, y allí entonces empezó a mirar para los lados y viéndolo las olas gigantes, allí se fue entonces hundiendo. Quitó la mirada de Jesús,
que volteó la mirada que estaba mirando al principio, caminando perfectamente con el Señor, y volteó hacia los lados y ahora se fue, se hundió. Es tipo, podemos decir, del creyente que camina con el Señor cuando se arrepiente y va dando pasos a medida que el Señor va caminando con él, pero de repente pone a mirar entonces el mundo otra vez y le llama la atención y pierde el paso, entonces se descamina del propósito al cual Dios lo ha llamado, que es a servirle a Él. Por eso es muy importante que usted no pierda la mirada de Jesús, y cuando usted vaya a clamar a Jesús, Él se va a hacer presente para socorrerlo en cualquier conflicto, en cualquier prueba que el diablo quiera traer a su vida. Por eso vemos Pedro entonces aquí que apenas miró para los lados, perdió la visión y entonces ahí se fue hundiendo el mar en el agua, y allí entonces tuvo que clamar nuevamente: Señor, socórreme. Allí entonces el Señor, como es misericordioso y clemente, allí le extendió su mano nuevamente y lo levantó. Y ahí le dijo entonces: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora nosotros nos estamos llamando a dudar su palabra. Su palabra es fiel y es verdadera. El que juró las promesas que están aquí escritas en esta palabra es fiel para cumplirla, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente le pide y le exige fe y que crea en Él. Tome a Dios en su palabra, y lo que usted tenga, lo que usted crea que no es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque Él pide solamente que crea. Vean entonces esta parte que Pedro aquí entonces en ese problema, Dios lo reprende así: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la fe que entonces Dios quiere que ejercer en nuestra vida, porque cada una de las cosas que podemos hacer nosotros en esta parte, esta vida en la cual nos movemos, hay una fe natural, pero hay una fe más sobrenatural, que es la misma fe pero con más cuerpo, o sea que tiene que sacar músculo esa fe, y hay que irla ejercitando a medida que usted va entrando en el caminar de la palabra del Señor. Yo esta mañana cuando salí de mi casa para acá, para este lugar, al llevar la palabra por estos medios de comunicación, tuve que tener fe, levantarme y salir de mi hogar y venir con fe para que iba a estar aquí en este lugar. Esa es una fe natural. Y vine y aquí estoy. Si yo me levanto esta silla, yo sé que tengo una fe para levantarme y así caminar. Y así, si me siento nuevamente, yo sé que esta silla me puede resistir. Esa es una fe. Pero la fe para una sanidad, la fe para un problema que usted tenga, entonces tiene que ponerle entonces, agregarle más y más fe, sacar el músculo y ir entonces ejercitándola para que cuando usted necesite esa necesidad apremiante y estar consciente que el que la dio, que fue Dios, porque de la Biblia dice que la fe que fue dada una vez a los santos es una fe, acuérdense, no son 2, 3 o 4, no, es la misma fe. Lo que pasa es que tiene que tener músculo, tiene que ejercitarla para que vaya creciendo, como el Señor dijo allí en la Marcos, el capítulo, dice, allá en el capítulo dice que, hablando de la higuera, que si tuviera, de la grano de mostaza, que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte: quítate y échate a la mar. Si no dudas en tu corazón, y lo que tú dijeras creyendo, os será hecho. Entonces, es una fe que tiene que ejercitarla. Allí entonces Pedro tenía fe, bajó del barco, caminó, pero al poco tiempo, cuando volteó la mirada, ya se empezó a hundir. Y ahí entonces tuvo que entonces clamar nuevamente al Señor: socórreme, sálvame, porque perezco. Sí, esa fe entonces que tiene que Dios dárnosla a conocer, y nos está dando, porque Dios dice, es el tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, esas cosas secretas, esas cosas ocultas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Por eso aquí dice entonces el versículo 32: y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban
en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Allí estaba entonces ese testimonio tan grande para ellos ya, que viendo esa travesía que había hecho Pedro y el Señor que lo había rescatado de ver la muerte, hundirse allí en el fondo del mar, ellos dijeron, verdaderamente tú eres Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, viendo ese gran movimiento del Señor allí, con esa fe tan grande para ejecutar lo que estaba haciendo. Pero ellos estaban metidos en problemas, era porque se habían ido sin Jesús, pero allí estaba entonces la voz de Jesús hablándole. Le dijo, confía, yo soy, no tengáis miedo. Y eso que te dice en esta hora, amigo que me escucha en esta hora, cualquier conflicto, cualquier prueba que tenga, Él te dice, confía, no tengáis miedo. Yo estoy, yo soy el que soy. Ahora, cuando el Señor vino a ellos, vino a la cuarta vigilia de la noche, dice la Escritura, allí en versículo 25. Y la cuarta vigilia de la noche era esa hora, entre las 3 a 4, a 6 de la mañana, que era la hora más terrible, más oscura de la noche. Y las vigilias, para que tenga una idea, la noche se comparte de 4 vigilias, o sea, y cada vigilia son de 3 horas. Y como hablamos la semana antepasada de lo que es el tiempo de Dios y el tiempo del hombre aquí sobre la tierra. La semana antepasada hablamos que el hombre ha perdido el tiempo aquí en la tierra, pero el tiempo de Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia porque su palabra no cambia. En una jota y una tilde pasará de mi palabra. El cielo y la tierra pasará, dijo, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Así que la Escritura y la ley de Dios, el tiempo se mantiene igual. Como dije en la semana pasada que ningún hombre había vivido 1000 años aquí sobre la tierra. Lo que pasa es que el tiempo lo había perdido el hombre por causa del pecado que estaba aquí sobre la tierra. Y entonces Dios permitió que el tiempo se perdiera para que no supiera el hombre cuando Dios iba a retornar aquí a llevarse a su pueblo. Cuando volviera nuevamente en su segunda venida a terminar con este mundo pecaminoso, y Él lo permitió así, que el hombre perdiera el tiempo. Por eso le dije que el calendario de Dios, la primera semana, el primer día de la semana es domingo para Dios, más el hombre lo puso día lunes. El primer mes del año para Dios es, es abril, pero para el hombre lo cambió y le puso entonces enero. Los meses tienen, para Dios son 30 días exactos, y para el hombre le puso 29, 28, 29, 30, 31. Los cambió completamente. Pero era porque el hombre perdió el tiempo, la secuencia del horario de Dios. Y el año de Dios tiene 360 en el calendario de Dios. 360 días exactos. Y el hombre le puso 5 días más, 365 días, que el cual estamos avanzados aquí como seres humanos, llevando por el calendario romano, estamos más adelantados que el calendario de Dios, por el cual no hemos llegado todavía al tiempo que Dios ha determinado para acabar con este mundo. Por eso hablamos de ese día, de ese programa del tiempo de Dios, pero no les comenté el cual era las 24 horas que tiene el día, y de esta, podemos decirle, la vigilia. Tiene 4 vigilias de la noche. Y el día también lo cambiaron, porque el día no termina a las 12 de la noche como está el calendario romano, que tiene las 24 horas, y a las 12 de la noche es que termina el día y empieza el siguiente día después de la 1, después de las 12. Pero calendario de Dios, el día exactamente termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde culmina el día y empieza entonces el próximo día. Ya a las 7 ya es el siguiente día ya. Ese es el calendario de Dios, el horario de Dios, no el calendario del hombre. Nosotros nos regimos aquí
por el calendario romano y los días que dicen allí, que terminó a las 12, terminó a las 12. Pero el calendario de Dios, el horario de Dios, termina exactamente a las 6 de la tarde y empieza a regir entonces ya a las 7 el siguiente día. Por eso las vigilias de la noche, que trae 4 vigilias y son compartidas en 4 partes de 3 horas cada una. Así que la primera vigilia empieza de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia empieza de las 9 hasta las 12 y la tercera de las 12 hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta de las 3 a las 6 de la mañana. Es la cuarta vigilia y esa hora fue cuando apareció Jesús a la escena, a sus discípulos. La hora más tremenda, la hora más oscura es esa hora, de 3 a 6 de la mañana. Era la cuarta vigilia y era cuando Dios se hizo presente a socorrer allí a sus discípulos. No dice el Señor en su palabra que velá y orá, porque no sabéis la hora en cuando el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la hora que nadie no puede esperar. El Señor dice que no sabe a qué hora va a venir, si es la primera vigilia, la segunda, la tercera o la cuarta vigilia, no sabemos, pero Él dice vigilá, pues no sabe a qué hora va a llegar. Va a llegar como ladrón por la noche, como sorpresa. Por eso Él apareció a la cuarta vigilia, cuando menos lo esperaban, estaban quizás más adormecidos. Claro, no hablando de los discípulos, porque los discípulos estaban desesperados, tratando de acomodar aquel barco para que no los hundieran. Pero allí en su desesperación, buscando el socorro del Señor, clamando quizás por el Señor Jesús, allí se hizo presente entonces el Dios de la gloria para socorrerlo. Por eso, amados hermanos que me escuchan en esta hora, es algo muy importante para el ser humano. 3 cosas fundamentales, podemos decir, para el hombre y para la mujer, los cuales son tener fe, oír y creer. Son 3 cosas fundamentales para vivir la vida cristiana y estar allí a hacer la voluntad del Señor y obedecerle lo que Él quiere en su palabra. La Biblia dice allí que, hablando de la fe, en Hebreos capítulo 11, Él dice claramente que la fe es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ve usted? Esto no le pasó a Enoc, lo que le pasó a los discípulos. Enoc, dice la Biblia que caminó con Dios 300 años. Él no se separó del Señor. Quizá el Señor, vamos, quédate por aquí. No, él caminó con el Señor 300 años. Y dice la Biblia que Dios se agradó de él por la fe y fue traspuesto y Dios se lo llevó porque caminó rectamente, perfectamente con el Señor. Y fue tanto que caminó, que dice un hermano que fueron 300 años caminando con Dios, que al final ya eran mucho tiempo que han caminado, que el Señor quizás le preguntó, no, ¿vas a regresar a tu casa? Y no le dijo, no, ¿para qué vamos a regresar allá? Ya vamos a caminar mucho, vamos a continuar más bien, yo que me quedo con usted. Y quizás le dijo al Señor allí, pero hacemos porque Dios en su gracia y su misericordia quiere siempre tener hacia al hombre, agarrarlo de su mano y que no se separe de él. Pero el que se separa es el hombre por su andanza, quizás por la turbación del mundo que le quita
las cosas que el diablo le pone en este mundo para hacer perder la visión de las cosas celestiales, de las cosas grandes y que Dios tiene para el ser humano. Pero Dios en su grande y misericordia tiene sus manos siempre extendidas para que el hombre que quiera asearse, tomarse la mano de Él está allí para caminar con Él, así como caminó Enoc por fe y fue traspuesto para no ver muerte. Dios se lo llevó y Enoc no murió. Por eso estaba allí con Él caminando. Pero sus discípulos allí lo habían dejado, lo habían abandonado y lo habían dejado que después lo esperamos más adelante, pero no sabía qué había más adelante, no sabía lo que el diablo tenía montado para ellos allí, la trampa que quería ahogarlo. Por eso fue que empezándose a clamar entonces y quizá a lamentarse y pelear entre ellos mismos los discípulos. Yo te dije que lo esperáramos, yo te dije que lo aguantara un poquitico para que esperáramos al Señor Jesús más bien, y otros le decían, bueno, pero es que Él nos dijo que nos adelantáramos. Y así sucesivamente quizá podemos decir nosotros eso, que quizás estarían en ese conflicto ellos allí luchando para tratar de controlar aquel barco que se hundía. Pero lo que en su desespero Dios los había visto ya en la oración, cuando él estaba ya en aquel monte orando apartado solo y vio que el mar y las olas lo estaban moviendo y turbado allí. Ahí entonces Jesús se hizo presente y vino la voz: no temáis, yo soy. Así que no tengas miedo. Por eso te dice a ti, amigo que me escuchas en esta hora, no tengas miedo. Si tú estás seguro que Jesús está contigo, Él te va a socorrer en cualquier cosa que te venga a este mundo. Cualquier conflicto, cualquier lucha, cualquier problema que tengas, Él se hace presente y te dice: confía, yo soy. No tengáis miedo. Por eso la importancia entonces de lo que es la fe en Jesús. Creer que Él es Dios y Él es el galardonador de los que le van a buscar. Por eso el segundo, oír. La palabra dice que el oír viene por la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y tercero es creer. Creer que Dios existe, porque ahí mismo Hebreo, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, o sea, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios en su gran misericordia y bondad, si usted, amado amigo, si usted busca a Dios, usted tiene que estar seguro, tiene que creer que Dios existe. Dios como espíritu usted no lo va a ver, pero usted tiene que saber que Dios es invisible, pero Dios existe. Y si usted le busca por cualquier cosa que necesite, usted tiene que estar seguro en su corazón y creer que Él existe y que Él lo va a ayudar en todo conflicto que usted tenga o prueba que esté pasando en este mundo. Por eso dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se llega a Dios tiene que creer que Él existe y Él entonces, Él galardona, Él premia a aquel hombre, a aquella mujer que le creen de corazón. Entonces ahí entonces viene el socorro. Allí viene entonces la voz de Dios, yo soy. Entonces ahí viene entonces la paz, la seguridad, que si está con ese Dios todopoderoso, a usted entonces no importa que se levante el diablo por diestra y siniestra, porque allí está su pronto socorro. El Señor es tu pronto auxilio en las tribulaciones, es lo que dice la Escritura. El pronto auxilio en las tribulaciones, es el que te socorre, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Es el Dios todopoderoso. Por eso el que se llegue a Dios tiene que creer que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. Por eso, amados hermanos, es importante entonces la fe, el oír y creer en la palabra de Dios. Fe, oír y creer. Así que hablando de lo que usted debe oír, y debe oír es la voz de Dios. La voz de Dios, Dios te está hablando de muchas formas y muchas maneras en el día de hoy, o cualquier día, porque Dios habla por todos los medios para hablar, por folleto, por una predicación, por un culto, por cualquier radio, cualquier
televisor y así, el canal que está viendo esta hora por internet. Dios te habla a diferentes formas. A veces hebreo allá, Dios hablando de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, el cual constituyó heredero de todas las cosas, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Job capítulo 33. Job capítulo 33 dice claramente que Dios hablándole al hombre de una o dos formas, de dos maneras. Habla Dios al hombre, pero el hombre no le entiende. Pero vamos a hablar, a tocar ese puntico allí. Job. Vamos a Job para que veamos ese puntico. Job 33. Y vea lo que dice Job del hombre, cómo Dios quiere y ama al hombre, tratando de hacerlo recapacitar, hacerlo entender cuál es el propósito de Dios para con el ser humano y cómo Dios ama al hombre y lo quiere salvar de la muerte, del pecado, de la maldad, el cual puede estar sumergido. Por eso Dios habla de muchas maneras. Y aquí dice, en el versículo capítulo 33, versículo 12, hablando de Eliú reprendiendo a Job, hablándole que sí que tenía pecado oculto y todas estas cosas, y Job le decía que no, él no tenía. Dice aquí entonces, he aquí en esto nos has hablado juntamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, porque tomaste pleito contra él, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, sobre su cama, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Allí está entonces Dios hablándole al hombre a través del sueño entonces, porque sabemos que Dios quiere hablarle al hombre, pero el hombre no se aquieta. El hombre en el afán de la vida, de las cosas que tiene que hacer en este mundo, no le presta atención a la voz de Dios. Y Dios entonces, si es un nacimiento de Dios, Dios tiene que hablarle allí, cuando se en la quietud, en la noche, cuando se adormece, en sueño, allí se le aparece Dios entonces para revelarle las cosas secretas que Él tiene para el hombre y decirle si estaba haciendo lo malo, apártate de esto, estás haciendo lo malo, quítate porque te vas a morir. Y si no lo haces, entonces vas a ir al sepulcro y vas a perecer. Eso es lo que le quiere decir entonces para Dios revelándole al hombre para que no pase por las cosas malas que tiene que pasar. Que el diablo tiene quizás la trampa montada, pero como Dios conoce las cosas, lo que va a acontecer más adelante, entonces Dios le revela al hombre en sueños. Como no le puede oír porque está muy afanado en las cosas, Dios en sueños se le aparece y tiene ese don a aquel hombre para recibir y ser como un receptáculo de lo que Dios le quiere decir, pero a veces el hombre no entiende. Y Dios dándole entonces a entender las cosas. Dice el versículo 19, también sobre su cama es castigado. Ahora fíjese en esta parte, se le revela en ese sueño y le dice que si aparte del mal, que deje la soberbia, o sea que esté soberbio, déjela, porque él le está diciendo aquí, no por sueño, lo está diciendo sino por la predicación, que si usted es soberbio, apártese de esa soberbia y entregue soberbia a Satanás, que se la lleve lejos y usted sea humilde, manso como él dijo el Señor, sé manso y humilde y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, le habla por sueño aquí para que se aparte de esas cosas. Y dice el versículo 19,
que también sobre su cama es castigado. Ahora le trae entonces una enfermedad entonces. Para que no lo captó por sueño, le trae entonces una enfermedad. Para que lo aplaque allí y lo tenga entonces quietecito para Dios entonces hablarle más tranquilamente. Porque no le podía hablar porque andaba corriendo para allí para acá en los quehaceres diarios y en los afanes de la vida. Entonces ahora le trajo una enfermedad, le trajo una molestia en su cuerpo y allí entonces lo tiene quietecito para poder entonces hablar a aquel hombre o a aquella mujer. Dice, también sobre su cama es castigado, consolador, fuerte es en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro, a la muerte, y su vida a los que causan la muerte. Pero dice aquí entonces el versículo 33 de esta parte, el hombre trayéndolo entonces a una enfermedad para que no Dios lo enferme, sino que permite que el diablo lo enferme y allí entonces aquietarlo. Dice, y si tuviese cerca de él algún elocuente anunciador, muy escogido, o sea, un predicador, un mensajero que le lleve un mensaje, que le lleve la palabra, que le diga, apártate, estás haciendo el mal, Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar, pero estaba haciendo lo equivocado y no podías oír la voz de Dios porque estabas muy afanado. Entonces, Dios te manda ese mensajero para decirte estas cosas. Si tuvieras cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anunciare al hombre sus deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, enternecerá su carne más que de un niño, volverá a los días de su mocedad, o sea, lo sanará, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Allí lo restaura cuando oye la voz de Dios. Él mirará sobre los hombres y él que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. O sea, reconocer que había hecho lo malo, que había hecho lo equivocado, que estaba fuera de orden de Dios y Dios por eso permitió que viniera aquella circunstancia a su vida. Y ahora aquí está reconociendo en su lecho de enfermedad, pequé, he hecho lo malo, he hecho lo equivocado y quiero corregir, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Dice el versículo 28, Dios redimirá su alma cuando reconoce que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Ya no entonces no estará en tiniebla, sino pasará a vida, sino a la luz de Jesús. He aquí todas estas cosas hace Dios y 2 y 3 veces con el hombre. Mire, Dios es misericordioso y clemente. ¿Cómo busca al hombre para que se aparte del mal? Para que aparte su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Ves? Dios no quiere que usted muera, Dios no quiere que usted perezca, sino que corra al arrepentimiento y busque de Dios para que sea libre de la maldad y del pecado de este mundo. Por eso Dios está hablando de una y muchas formas, así como dice Job aquí, pero a veces el hombre no entiende y Dios entonces permite entonces circunstancias que vengan a la vida de una persona para entonces Dios poder aquietarlo allí y expresarle y decirle, hijo, yo te amo, yo te voy a sanar, yo te voy a libertar de ese yugo el cual tú estás, pero quiero que tú reconozcas que estabas haciendo lo equivocado. Quiero que reconozcas que el camino que tú andabas no era bueno, no era recto, y ibas a morir, ibas directo al infierno, y por eso yo permití esas cosas. Era Dios entonces hablándole aquí a Job y a usted mismo que me escucha, amado amigo en esta hora. Así que Dios queriéndole hablar al hombre, pero el hombre no entiende. Así que Dios tiene entonces una voz,
tiene una manera de hablar y que el hombre le oiga, que le escuche, pero como el hombre es terco por naturaleza, entonces busca cómo escabullirse, cómo no oír la voz de Dios, pero Dios entonces permite esa circunstancia. Así que Dios tiene una voz y es necesario de oírla, podemos decirlo así. Si usted no oye la voz de Dios y no se propone a prestarle atención, entonces usted morirá en sus pecados, usted morirá en los delitos, porque eso fue lo que le dijo el Señor a los fariseos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por incrédulo, porque no creían que Él era el Hijo de Dios. Y Él le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso Dios tiene una voz y te está hablando en esta hora, amigo que me escucha. Te está diciendo que tienes que oírla, que es necesario, que es apremiante que tú oigas esa voz para que puedas entonces recibir los beneficios de Dios. La voz de Dios es la voz de justicia que pedirá cuenta a cada hombre y a cada mujer por sus obras aquí sobre la tierra. Sea buena o sea mala, Dios le va a pedir cuenta. Esa voz de justicia que es el Dios misericordioso. Algún día, cuando tenga que usted presentarse delante de Dios, Dios le va a pedir cuenta por las cosas que usted ha hecho aquí sobre la tierra, sea buena o sea mala. Ahora, hasta con nuestras propias palabras, Señor, que daremos cuenta de ellas, porque por las palabras será justificado y por las palabras será condenado. Depende qué palabras salen de sus labios, cuáles son su hablar, cuál es su actuar. Por eso hay que entonces entrar en el programa de Dios y oír esa voz de Dios, prestarle atención para que entonces tomemos el consejo de la palabra y no perezcamos en el juicio que viene para esta tierra. La Biblia dice que es necesario que el hombre muere una vez y después el juicio. ¿Cómo es eso? Presentarse ante el tribunal de Cristo a rendir cuenta. Cuenta a Dios por las cosas que ha hecho aquí sobre la tierra. No crea usted que, amigo que me escucha, quizá ignorando la palabra de Dios, que usted muere aquí y todo se acabó. Déjeme decirle, ahí es cuando empieza la verdadera vida o la verdadera muerte. Porque cuando el hombre muere sin Cristo aquí sobre la tierra, va a un lugar de tormento, el cual es una cárcel que está allí preparada para los incrédulos, una cárcel que está preparada para depositarlo allí en ese lugar de tormento a esperar el juicio, el día final, cuando tenga que presentarse delante de Dios a rendirle cuenta. Así como un preso, un hombre que lo agarren en un delito aquí sobre la tierra, él va, lo detiene y, por ejemplo, que robó, un ejemplo, que ha robado, fue llevado detenido a una cárcel y lo depositan allí en un calabozo hasta que sea presentado ante un juez, ante un tribunal, para aquel juez dar una sentencia, si lo puede absolver de aquel delito o lo puede condenar. Así mismo entonces es el hombre aquí sobre la tierra, cuando muere sin Cristo y cuando muere en Cristo, que es lo contrario, que el hombre y la mujer que muere en Cristo es ya los juicios que Dios tenía preparado, ya han sido pagados, borrados aquí sobre la tierra, porque se ha puesto a cuenta con Dios aquí en la tierra. Por eso, amados hermanos que me escuchan y amigos, es la hora de ponerse a cuenta con Dios para no pasar por esa cárcel el cual Dios tiene preparado para los desobedientes. Esa cárcel que está preparada para los incrédulos, el cual no creen que Dios es Dios, que Dios existe. Por eso es el llamado a usted que quizás no ha oído la voz de Dios, entonces para que usted la oiga y la obedezca. Dios está haciendo el llamado, está en un apremiante apuro porque el tiempo es corto, el tiempo se está terminando y Él quiere que el hombre entre en el propósito de Él para librarlo del juicio que está en este mundo. Vemos allí entonces que cuando se oyó por primera vez la voz de Dios fue allá en el huerto de Edén, Dios pidiendo entonces cuenta a sus hijos, Adán y a Eva, que estaban allí, que habían caído en la desobediencia.
Allí vino esa voz de justicia, allí y llamando, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ven? Esa fue la primera vez que vino con esa voz de juicio para las vidas, para el ser humano, sus hijos que estaban allí, que habían desobedecido, y él vino entonces llamando la voz de Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Habían hecho lo incorrecto, habían hecho lo malo. Es como usted está haciendo lo equivocado, haciendo lo malo, y Dios te llama, José, María, Antonio, ¿dónde estás tú? Y usted está escondido ya porque ha hecho lo equivocado, ha hecho lo malo y no ha reconocido. Pero es hora que usted reconozca que Dios está airado, y por eso vemos los juicios que están cayendo sobre la tierra, por la ira de Dios, porque el hombre ha desobedecido y se ha apartado de Dios y está haciendo lo malo a diestra y a siniestra. Es como un padre con un niño, que el padre le dé órdenes a su hijo o a su hija, no quiero que salgas a la calle porque no tengas problemas con los vecinos, con X personas, así que te quedas en casa y hagas la tarea y te portas bien. Pero aquel niño desobedece y el padre se va a trabajar, se desobedece y sale a la calle y allí entonces en la jugadera con los quizás vecinos, amigos, parte un cristal por allí, un vidrio, un carro o de la casa del vecino, y aquel muchacho, aquella muchacha sabe que su padre va a llegar y él había desobedecido. ¿Y qué va a hacer? Lo que se va a esconder, porque sabe cuando el padre llegue, lo que le espera es una pela, porque el castigo que el padre le va a dar por que había desobedecido la orden de Dios. Y aquel muchacho va a estar escondido, no va a estar recibiendo al padre dando los buenos días, buenas tardes, no, va a estar escondido porque ha hecho lo malo, ha desobedecido a la voz de su padre. Así estaba entonces Adán y Eva allá en el principio, cuando estaban en la eternidad, pero desobedecieron y vino la voz de justicia entonces a pedirle cuenta. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos estaban escondidos porque habían hecho lo equivocado, había desobedecido a la voz de Dios. Así que en esta hora es bueno, amados hermanos, que usted entonces esté atento a la voz de Dios para que pueda ver la grandeza, la misericordia, el amor de Dios infinito para con usted y para conmigo. Así que usted no podrá entonces ocultarse de esa voz, de oír la voz de Él. En algún día la va a oír. Así usted le huya, se meta debajo de las piedras donde usted quiere ocultarse, algún día va a oír esa voz llamándole. ¿Dónde estás tú, María? ¿Dónde estás tú, Juan? ¿Dónde estás tú, Pedro? ¿Dónde estás tú, Carmen? Entonces, allí está entonces, Dios algún día va a llamarlo y pedirle cuenta por sus actos aquí sobre la tierra. El Salmo 139, 7, allí claramente el Señor, el salmista dice, Dios a través del salmista David, él dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, dijo el salmista, allí estás tú. Si en el abismo estremeciera los trajes de mis pies, allí estarás tú. Si tomaras las alas del alba y me fuera al extremo de la mar, lo más remoto, escondido por allá, allí me alcanzará tu mano. Y lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque no había lugar donde esconderse. Ni lo mismo te es la luz que las tinieblas. O sea, no hay lugar oculto donde usted pueda ocultarse de la presencia de Dios. Por eso Dios es grande y misericordioso, que lo está llamando y hablándole continuamente al hombre para que busque de Él y se arrepienta de sus pecados, de sus maldades. Por eso no hay lugar para esconderse, amados hermanos. No hay lugar donde meterse en la presencia de Dios, porque la palabra es viva, dice Hebreo 4:12. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es la que conoce todas las cosas. Es Dios viendo y observando al ser humano. Él dice que sus ojos están atarayando
la tierra. Y si atalayan la tierra, ¿usted cree que no lo está viendo usted, amado hermano que me escucha a esta hora? Lo está observando y está viendo hasta los pensamientos que usted está pensando en esta hora. Sí, y sigue diciendo allí el versículo 13 que no hay cosa oculta que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Así que ahí va a llegar un momento, va a llegar la hora cuando usted tiene que presentarse delante del Señor. Pero no espere entonces ese último momento para rendirle cuenta al Señor después que pase de este mundo al otro mundo. Porque si usted se va sin darle cuenta de aquí de este mundo, ya del otro lado no habrá esperanza. La esperanza de salvación es hoy. Por eso, si hoy oyeron mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Allí entonces está esperando a esos hombres, a mujeres que se pongan y se rindan a la voz de Dios para que Él pueda entonces rescatarlo. Si creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, será salvo, algo dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Es Dios entonces hablando, es Dios entonces llamando al hombre, Dios dándose a conocer a través de la fe, porque fe es revelación. Usted no puede conocer a Dios de otra manera, no puede conocer a Dios por teología, no puede conocer por un seminario que esté tantos años, no puede conocer por ninguna enseñanza humana. Dios se conoce por fe, que es gracia, un don inmerecido de Dios, el cual es la salvación que le da. Vosotros sois salvos por gracia, un don de Dios, no de vosotros mismos, dice la Biblia, sino un don de Dios. Es gracia y misericordia infinita. Efesios 1:13, leamos Efesios 1:13 un momento. Efesios 1:13. O leámosla desde el 11. Vamos allí. Efesios 1 del 11, vamos a leerlo. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ve la importancia entonces que es fe, oír y creer. Desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero no solamente es una creer aquí mental, humanamente, la mente. No, tiene que creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Es lo importante que es que esa fe sea vivificada en nuestros corazones para que Dios entonces pueda obrar, porque Dios trabaja en el corazón del hombre, no trabaja en su mente, no trabaja en su carne, no, Él trabaja aquí, es el cuarto de máquina, vamos a decirlo, es la base donde Dios quiere poner su trono para poder dirigir al hombre, esa barca en la cual Dios la maneja, que es el capitán de 5 estrellas, que no dejará entonces naufragar esa barca, Él lo llevará a puerto seguro, Él lo guiará donde Él quiere llevarlo. Aquí como guió a los discípulos, el cual estaban en esa prueba premiante, que estaban allí, esa tormenta que los quería ahogar, pero llamaron entonces, clamaron allí a Jesús y Jesús se hizo presente. Había mucho temor en ellos, había miedo, había quizás la fobia que tenían, que se iban a morir ahogados allí, pero allí el Señor a la cuarta vigilia de la noche se hizo presente. No importa, amados hermanos que me escuchan a esta hora, no importa cuán oscura estés tú en tu vida, cuál oscuridad, cuál
terror pues te esté moviendo y tocando tu mente, tu corazón, que esté tembloroso allí, Dios se hace presente. Cuando creas que ya no hay esperanza, cuando quizás el médico diga no tenemos nada que hacer, hay que llevárselo porque no hay esperanza para él. Solamente un milagro, aleluya, allí es donde Dios se hace presente. Un milagro, ese milagro que solamente Dios lo puede hacer y es a través de su fe, usted amigo que me escucha. Es su fe la que va a mover la mano de Dios, así como lo movió aquella mujer de la antigüedad, cuando ella tenía ese flujo de sangre y dijo, si tan solo toco el borde de su vestidura, seré sana. Ella había gastado todo sus bienes, toda su hacienda, y los médicos la habían desahuciado. No había esperanza, pero allí entonces ella dijo, si tan solo toco el borde de su vestidura, seré sana. Y allí ejecutó lo que hizo y fue sana. ¿Por qué? Fue su fe la que movió la mano de Dios. Así, esa fe la que Dios quiere entonces darte, que sea a conocer y que la desarrolle y que la practique y que saque músculo para que pueda entonces ir subiendo y subiendo y subiendo, para que cualquier dificultad, cualquier problema se presente en esta vida, allí estará entonces la voz de Jesús diciendo, no temas, yo soy. Así que no hay temor cuando Dios está con usted, amados hermanos. Cuando Dios lo lleva y dirige ese barco a puerto seguro. Acuérdese que Él es el capitán de 5 estrellas. Él no ha naufragado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así que está llamando Dios en este tiempo. En esta hora Dios está llamando. Entra en el propósito de Dios. Está llamando y su voz está clamando allá a tu corazón. Si hoy has oído su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sabes que el mañana es incierto. Para cualquier persona es incierto. Quizás usted pueda hacer planes y propósitos en esta vida. Y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, me voy a graduar y voy a obtener esto. Y está bueno. Y mientras pueda hacerlo, hágalo. Y tenga propósito en su vida. Pero no sea eso lo primordial. Sea tu primordial el Señor, que Él tenga en tu corazón. Él primero y luego lo demás, porque buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Por eso es que si usted busca a Dios, todo lo tendrá a la mano. Pero Dios entonces tiene una voz y está llamando a usted, amigo que me escucha en esta hora, a que tu corazón le abra la puerta, que tu corazón esté allí suave, tierno, para que Él pueda entonces morar, entrar y morar contigo allí. Por eso Él dice que en Apocalipsis 3:20, dice que Él está allí a la puerta tocando la puerta allí de tu corazón para que lo dejes entrar. Dice que Él pasará contigo y él será contigo y tú con Él. Así entonces serás parte de Él. Él será parte suya, porque Él quiere unirse con el hombre, Él quiere unirse con la mujer, Él quiere ser uno en su iglesia, que le abran las puertas, porque hasta la iglesia lo echó fuera. Ese es el texto más tremendo todavía, porque ese Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:20 es el que da más símbolo todavía para la iglesia el día de hoy, que han descartado al Señor Jesús y no quieren oír la voz del Señor Jesús, sino que ahora quieren oír la voz del hombre. Quieren que el hombre dirija entonces a la grey, que el hombre dirija las ovejas, y la voz de Dios entonces la han apartado a un lado, lo han echado fuera de la iglesia, y ahora tienen entonces es una teología, tienen un credo de hombre, un manual de iglesia allí en su medio, y ahora es lo que diga el pastor de la iglesia y no lo que dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo han apartado, lo han echado fuera, pero Él está allí tocando para que lo dejen pasar. Él está allí tocando para que pueda entonces lograr en medio del pueblo y hacer lo que Él quiere hacer con el pueblo, y es llevarlo a la perfección.
Por eso es, amigo que me escucha en esta hora, es tan importante que usted escuche su voz y se ponga a cuenta aquí cuando esté en la tierra, mientras pueda estar con vida, mientras tenga aliento de vida sobre la tierra, usted se ponga a cuenta con Él, porque Isaías claramente lo dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si van rojos con carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es Dios tratando de limpiarte a ti, amigo que me escucha. Dios tratando de ayudarte a quitarte toda escoria, toda mancha de pecado que tengas allí, y Él entonces ponerse a cuenta contigo para que tú te pongas a cuenta con Él, y Él entonces salvarte y darte la vida, es lo que Él quiere hacer. Todo lo hace el Señor. Nada podemos hacerlo sin Él. Todo lo que tenemos en esta vida lo debemos a Él. Pero muchos hombres, muchas mujeres ponen entonces la confianza en sí mismos y la misma prudencia de sí mismos, entonces fallan en ver que Dios existe y que Dios, Él quiere salvar al hombre. Así estaban entonces los discípulos. Se habían ido sin Jesús, se habían ido en el barco y lo habían dejado a Él en tierra, y ahora estaban en problemas, estaban con ese gran ola y ese mar atormentándolos allí, que los quería hundir, y no tenían cómo salvarse, porque ya esperaban la muerte prácticamente. Pero lo que no sabían era que Jesús los había oído, Jesús los había observado, y ahora entonces iba a su rescate, y se le apareció entonces en la hora más tremenda, el cual era la cuarta vigilia, que era de las 3 en la tarde, de las 3 de la noche en adelante, que era esa oscuridad tremenda. Y cuando se les llegó caminando, ellos pensaban entonces que era fantasma. Ahora más terrible, se están muriendo, ellos se iban a morir ya ahogados allí, y ahora de pasar les llegó un fantasma. Más razón decía que iban a perecer. Pero el Señor les dijo: tranquilo, confía, yo soy, no tengáis miedo. Así está el que te dice el Señor esta hora: confía en mí, no tengas miedo. Lo que tengas no importa, eso no es nada para Dios. Cualquier enfermedad, cualquier achaque, cualquier tenga en tu medio necesidades, no, Dios resuelve todas circunstancias. Es el Dios que todo lo puede. Por eso tienes que confiar y oír esa voz de Dios. Es lo que quiere el Señor entonces, que tú tengas esa seguridad plena y absoluta en Él y confiando en Él. Por eso, bueno, quiero leer para terminar entonces ya este servicio. Quiero que vamos al libro de Eclesiastés, para que lea conmigo allí unos versículos. Capítulo Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. Está después de Proverbios. Libro de Eclesiastés, para que lo que dice allí el sabio Salomón. Salomón era el hijo de David, del rey David, pero Salomón había probado todas las cosas buenas, malas, y él decía, la sabiduría de él sabía que todo lo que había hecho estaba ya para terminar. Dice que todo lo que había bajo el sol era pura vanidad. Y al final de su carrera, él dijo, en el capítulo 12 del versículo 13, él dijo: el fin de todo el discurso es oído, es este. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre todas las cosas ocultas, buenas o malas. Allí está entonces Dios dándole a través de Salomón que todo va a venir entonces a traer ese juicio de Dios, sea buena o mala, que el hombre no se ponga cuenta después al llevárselo y presentarse delante del Señor. Toda obra va a venir a juicio. Toda obra que Dios o el hombre ha hecho aquí sobre la tierra
que crea que va a pasar por alto, que Dios no ve eso, Dios debe decirle que sí lo ve. Por lo tanto, le dice a usted, amado hermano y amigo, que se ponga cuenta mientras esté entonces con vida, con aliento de vida en esta tierra, para que no pueda entonces perecer, en el cual Dios no quiere que el hombre perezca, sino que corra entonces al arrepentimiento. Pero oremos entonces para terminar con el servicio. Así que cualquier necesidad que tenga usted en su medio, allí solamente ponga la confianza en el Señor Jesús y oiga su voz, que Él va entonces a rescatarlo y decirle: confía, yo soy. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, plenamente, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, llevando estas hermosas palabras suyas para eterno. Para cada vida, Señor, que tenga necesidad, Señor, en esta hora, lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Que sean ellos también, Señor, oidores y no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que pongan en práctica, Señor. Que pongan, Señor, en sus corazones, Señor, ponerlas por obra, Señor, para obedecerlas, Señor, y así recibir tus beneficios, Padre eterno, el cual tiene usted para cada uno de ellos. Hay 24,000 promesas, Señor, en esta escritura, Señor, que todas son para el creyente, si tan solo puede creer. Tomando cualquiera de ellas, Señor, de acuerdo a su necesidad, ella orará, porque el que lo prometió no es hombre, sino es Dios. Padre eterno, te pido, Señor, entonces que esa fe, Señor, sea ungida en sus corazones, Señor, para tomar, Señor, a Dios en su palabra, Señor, y pedir, Señor, conforme a la necesidad que tenga en su medio. Sea hecho en glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, será entonces hacer la invitación para mañana, Dios mediante, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, llevar otro mensaje a través de otro hermano, otro vaso que tenga usado el Señor aquí en este lugar del cual está saliendo esa palabra allá a su lugar de trabajo o en su hogar donde estará viendo, sea de bendiciones para su vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.